quiero cantar de tu amor, de tu misericordia y de tu fidelidad. Voy a declarar que eres Señor, aquel que me ha salvado y me ha dado libertad. Que todo mundo sepa la verdad, que te amo con locura, eres mi felicidad. Sentir cada mañana tu canción y que tu amor despierta dentro de mi corazón. Que hoy es un buen día para contemplar tus maravillas y declararle al mundo tu bondad. Aleluya, aleluya. Yo canto porque eres más que todo para mí. Aleluya, aleluya. Tu dulce amor me ha hecho muy feliz. ¿Cómo no alabarte, mi Señor? Si has puesto nueva vida dentro de mi corazón. ¿Cómo no amarte, mi Jesús? Si tú me amaste a mí primero en aquella cruz. Hoy es un buen día para contemplar tus maravillas y declararle al mundo tu bondad. Aleluya, aleluya. Yo canto porque eres más que todo para mí. Aleluya, aleluya. Tu dulce amor me ha hecho muy feliz. Aleluya, aleluya. Yo canto porque eres más que todo para mí. Aleluya, aleluya. Tu dulce amor me ha hecho muy feliz. Aleluya, aleluya. Yo canto porque eres más que todo para mí. Aleluya, aleluya. Tu dulce amor me ha hecho muy feliz. Hola querida iglesia, Puerta del Cielo. Bueno, aquí estamos otra semana más, otro domingo más que estoy con ustedes. Hoy es un día precioso aquí en Trelew, un día soleado de bastante calor, y agradecida al Señor por poder compartir con ustedes una vez más, y sobre todo porque en este tiempo como nunca cada uno de nosotros está comprobando la fidelidad y la misericordia de Dios, ya con tiempo, porque como es la palabra, compartiré en algún momento el testimonio de estas semanas atrás. Creo que la última vez que prediqué le dije que estaba haciendo estudios y cómo el Señor ha sido muy bueno. Pero bueno, eso es para dejarlo para otro momento. Yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 3, verso 16, y también está en Mateo 3:11, porque yo le agregué una parte de Mateo a yo hice una versión propia, pero bueno, porque quiero hablar sobre el Espíritu Santo. No voy a hacer un estudio teológico ni nada por el estilo, simplemente de la persona del Espíritu Santo y lo que el Señor lo envió para nuestras vidas, para que podamos vivir, valga la redundancia de la vida, en plenitud, en victoria y con toda su bendición y con toda la autoridad para llevar a cabo el servicio al Señor, porque cada uno de nosotros, no importa si en mayor o menor medida, lo que sea público o no solamente la predicación o la enseñanza, cada uno de nosotros tiene un ministerio y un servicio para cumplir. Entonces Él nos ha dejado
a la tercera persona de la Trinidad para que viva en nosotros. Y yo le puse como título, y ahora leemos el texto, movidos por el viento y el fuego del Espíritu Santo. Bueno, usted sabe, cuando vamos a leer algunos textos, por qué eso del viento y del fuego. En Lucas capítulo 3, verso 16, como les decía, está respondiendo Juan el Bautista a una pregunta que él le hacía, si él era el Mesías, si era el que estaba esperando, él fue precursor. Pero él le hacen esta pregunta y él responde. Y lo que él responde es lo siguiente. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, que era lo que Juan estaba haciendo en su tiempo, bautizando, diciendo que se arrepintieran de sus pecados, el bautismo para arrepentimiento. Pero viene tras mí, eso lo puse de Mateo porque no lo dice Lucas, pero es lo que él dice también en este mismo texto, quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, o sea, hablando de Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Padre, en esta mañana de domingo, yo quiero darte gracias por este tiempo que la congregación Puerta del Cielo se reúne alrededor de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, como nunca, sea el que venga a nuestra ayuda para hablarnos, bendecirnos, renovarnos, fortalecernos, para poder vivir en la plenitud, en la autoridad, en la victoria que Dios nos ha entregado para que nosotros caminemos en un mundo difícil, pero llenos de la presencia, de la gracia y del poder de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros pensamos en la obra, porque vemos en la palabra, ¿no? Para llegar al Espíritu Santo, o sea, por lo menos yo en este momento, para llegar al Espíritu Santo, quiero hablar de esa Trinidad. Una palabra que no existe en la Biblia, Trinidad no existe en la Biblia, no la busquen, no la va a encontrar, pero sí la manifestación de las tres personas en un solo Dios. En el Antiguo Testamento nosotros, aunque están los tres, porque los tres van a actuar, pero en manera especial nosotros vamos a ver la manifestación del Dios creador, de Jehová Dios, el Dios creador del universo, el Dios sustentador de todas las cosas, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que se manifiesta como el gran yo soy. Allí lo vemos a ese Dios y lo encontramos desde Génesis a todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, pero la manifestación más fuerte en el Antiguo Testamento es la que se ve al Padre. El Espíritu Santo también se ve, que ahora lo vamos a ver, pero también está el Hijo. Claro, Jesús no está como vino después, pero sí estaban los que se llaman las teofanías o las manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento, que venía para casos muy importantes donde era enviado por el Padre para cumplir alguna función. Él no se lo conocía como el Hijo de Dios ni como el Salvador, pero era la manifestación de la segunda persona de la Trinidad en una manera diferente, como por ejemplo cuando Josué se encuentra frente a Jericó para tomar Jericó en una noche, el día anterior a hacer las vueltas y todo lo que ellos tenían que hacer, se encuentran con alguien que es un guerrero y él no sabe quién es. Ese no era muy común lo que él vio, por eso él se pregunta, ¿eres de ellos o eres de los nuestros? A ver, ¿de dónde eres? Porque era diferente a lo que él conocía, y ese guerrero, ese príncipe de Dios, le dice, ni de los tuyos ni de los otros. Él había venido de parte de Dios y sobre todo para animar a Josué para la batalla que tenían que enfrentar el día siguiente. Él había venido como príncipe de Dios. El Espíritu Santo también nosotros lo vemos, porque también está en el Antiguo Testamento, solo que diferente a lo que es hoy para nuestras vidas, ¿no? Pero él estaba en el Antiguo Testamento, él se presentaba y él venía. Por eso la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento pueden hablar y decir, vino el Espíritu del Señor sobre mí, y vino palabra de Jehová, porque vino el Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios sobre mí. O sea, vemos ahí en los profetas, porque lo vemos en Eliseo, en Elías, en Isaías, en Daniel, en Ezequiel, aún en otros profetas no tan conocidos, que tuvieron participaciones muy pequeñas a veces en algunas situaciones en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu del Señor venía sobre ellos y les hablaba. O sea que nosotros vemos que la manifestación de la Trinidad, pero aún los profetas guiados por Dios hablaron de la venida del Mesías y del descenso del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros
En Joel, podemos ver en Joel capítulo 2, verso 23, cuando el profeta habla, dice: vosotros también, hijos de Sión, o sea, le está hablando al pueblo de Israel, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, o la lluvia temprana, y ha de descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, está hablando de algo del futuro, que después lo vamos a ver, pero nosotros sabemos que estaba hablando sobre el descenso del Espíritu Santo, cómo iba a venir en un momento determinado, esas lluvias tempranas en el día de Pentecostés, pero también la lluvia que llegaría hasta nuestros días, la lluvia y el descenso del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, como estaba siendo prometido. Dios prometió al Mesías, lo vemos en el Génesis capítulo 3, verso 15, cuando le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañar y ella te herirá la cabeza, la simiente de la mujer. Está hablando del Mesías, eso lo vemos también en otros, como en Isaías, cuando dice, porque está hablando proféticamente cuando nacería Cristo. Estoy diciendo todo esto para que nosotros veamos que la manifestación de cada uno de ellos estuvo, solo que después en el Antiguo Testamento de una manera, en el Nuevo de otra, y aún hoy vemos que el Espíritu Santo cómo se mueve en nuestras vidas, ¿no? Pero hablando de Jesús, dice en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, bueno, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Bueno, también dice en Isaías, por tanto, él mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o sea, el nombre que iba a tener aún en otro momento se dice que es donde nacería. Por eso cuando van los magos o los reyes de Oriente y hablan con Herodes, buscan las escrituras y decía que Belén, una ciudad pequeña, ¿no? Pero lo importante, sabemos que en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, en el cumplimiento del tiempo vino Jesús. El Antiguo Testamento quedaba sellado en una parte, terminado en una parte, y se abría un nuevo tiempo con la venida de Jesús. Y todo cambió. Con la venida de Jesús el mundo cambia, todo cambia, porque antes se vivía en la sombra, como va a decir Hebreos, ahora ya vivimos en la sustancia, porque en el cumplimiento del tiempo vino Jesús y nos mostró el amor del Padre, el propósito del Padre con el mundo. Por eso es: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Y el Señor Jesús vivió y manifestó en la tierra la dependencia de Dios, el amor del Padre hacia el mundo, y también la dependencia con el Espíritu Santo, aunque todavía no había venido. ¿Cómo va a venir después que Él se va? Pero ya Él está. ¿Por qué? Porque la tercera persona del Espíritu Santo es la que también se va a mover en Jesús, porque es lo que va a hacer, ¿no? En un momento determinado en Juan, en los evangelios de Juan, en 14:16, dice: yo rogaré al Padre, dice Jesús, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Bueno, y uno lee mucho más, dice que no le ve ni le conoce, dice, pero porque morará con vosotros y estará en vosotros. Ya Él está hablando de la obra que va a venir a hacer el Espíritu Santo, que no era como en el Antiguo Testamento, que iba a venir en un momento determinado, sino que ahora iba a venir no solamente estar sobre nosotros y con nosotros, sino en nosotros, que es lo que iba a cambiar toda la historia, ¿no? Pero Jesús fue igual, porque se movió en esa dimensión y nos dejó a nosotros un claro ejemplo, ¿no? Juan el Bautista lo va a ver, porque Dios le dice a aquel sobre quien veas descender al Espíritu como paloma. Recuerde que el Espíritu Santo no es una paloma, pero era la manera que él podía identificar ese descenso del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y usted recuerda que en el bautismo, ahí lo tenemos, en Mateo 3:16, cuando dice que subió del agua, la paloma vino sobre él, el Espíritu Santo, y aún una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mismo Juan Bautista va a decir que él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, pero Jesús fue investido del poder del Espíritu Santo, también como nosotros. Y él llega a decirle a sus discípulos, antes de irse, que esperen, que no se muevan, que se queden en el aposento alto y que busquen, porque en Hechos capítulo 1, verso 4, dice: estando reunido con ellos antes de irse Jesús, dice: les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque la verdad, Juan nos bautizó con agua, y él vuelve a hablar sobre lo mismo, aunque Juan lo dice: yo bautizo en agua y el Espíritu Santo. Ahora Jesús toma esto y dice: él les bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Claro,
ellos no entendían, pero por lo menos fueron obedientes y se quedaron en el aposento alto, ¿no? Pero algo que nosotros tenemos que entender, que el Señor envió al Espíritu Santo porque Él dijo que no nos dejaría huérfanos, porque iba a venir a hacer una obra de transformación en nosotros, una obra del sellar, el saber que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios y que el Espíritu Santo ahora está dentro nuestro para darnos la gracia y transformar nuestras vidas, cambiarnos de cómo éramos a cómo debemos ser, como fue Jesús, un hombre lleno del Espíritu Santo, de gracia, de una vida completamente, mostró la transformación, una persona humilde, una persona llena del fruto del Espíritu Santo, y eso es lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer en nosotros, darnos la fuerza, la capacidad para extender el reino de Dios. Yo quiero simplemente decir algunas cosas que el Espíritu Santo hizo o vino a hacer, no son todas, pero por lo menos hoy puntualmente, ¿no? Él vino a hacer algunas cosas o manifestar cosas muy importantes para la vida del hombre. Por ejemplo, gozo. El Espíritu Santo vino a traer gozo. Y bueno, muchos de nosotros podíamos contar experiencias que hemos tenido con esa presencia del Espíritu en nuestros corazones, llenándonos de gozo, porque el gozo viene para sanar las heridas, para renovar las vidas, para poner aceite donde había dolor. Entonces el gozo trae fuerza, como dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y por ejemplo hay un texto en Lucas, cuando María va a visitar a Elizabeth, el 1:41, dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, o sea que era Juan el Bautista, el que iba a nacer, el prometido, el precursor, aquel que iba a abrir el camino delante del Señor, y se saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Todavía no había descendido, pero el Espíritu Santo, como lo vimos en el Antiguo Testamento, ya se estaba moviendo. El gozo es una parte importante que el Espíritu Santo nos da. Y como nunca, en los días en que vivimos, necesitamos que el gozo del Espíritu Santo sea renovado en nosotros para enfrentar las situaciones que vivimos. Aún dice que el Señor, lleno de gozo, enfrentó su misión, el ir a la cruz. Hebreos 12:2 dice, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Isaías va a decir que él vio el fruto de la aflicción de su alma, o sea, él miró más allá del dolor, no solamente el dolor de los clavos, sino todo lo que significó la cruz, enfrentar al infierno, sacar las llaves que tenía el enemigo de la muerte, del mismo infierno, y trasladar a sus hijos de un lugar a otro para prepararnos hasta que nosotros lleguemos. Dice que para él fue un gozo, porque vio el resultado final por la fe. Dice, por el gozo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo que Jesús tuvo aún en el momento más crítico de su vida, el momento más duro, como enfrentar la cruz, pero era su misión. Eso nos habla también a nosotros, que cuando nosotros le servimos, que es diferente porque no vamos a ir a la cruz, nosotros no vamos a enfrentar eso, pero cualquier sea la misión o servicio que nosotros tenemos, que habrá momentos que son difíciles, porque lo son, y es verdad, el gozo, la esperanza, la confianza y la alegría de ver el fruto. Quizás hoy no los vemos, pero nosotros tenemos que recordar que la Biblia aún nos habla que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y volverá a venir con gozo trayendo las gavillas. Nosotros las gavillas de mucho de nuestro trabajo las veremos en el cielo, pero nos adelantamos al gozo de servirle, sabiendo de que Él da gozo, y el gozo es fuerza, el gozo es salud, da salud a nuestros huesos físicos, espirituales, emocionales. La llenura, el Espíritu Santo llena, vino para llenar todos los vacíos, vino para llenar todas nuestras vidas, ¿no? Juan 7:37, cuando Jesús habla y dice en el gran y último día de la fiesta que estaban celebrando allí, dice, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá Juan va a aclarar algo, porque cuando él escribe esto ya Jesús no estaba, había venido el Espíritu Santo, pero cuando él lo vivió, lo oyó, lo escuchó, pero ahora puede hacer la aclaración. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había aún sido glorificado. O sea, ahora Juan, escribiendo, guiado por Dios su Evangelio, encontramos que él, al recordar esto, hace la aclaración. Cuando Jesús dijo esto, ellos no lo entendieron en ese momento,
Sí, correrán ríos de agua viva, pero la profundidad de lo que él estaba diciendo ahora, por eso ahora hace la aclaración, el Espíritu Santo produce llenura, ríos en nuestro interior. Esa salvación, esa vida de Dios que corre por nosotros y que se vivifica en los momentos que no damos más y que estamos muchas veces secos por las circunstancias. Pero la vida del Señor, la vida del Espíritu Santo nos llena. También es bautismo de lenguas y fuego. El Señor sigue bautizando con lenguas y fuego. En Hechos 2:1, cuando él dijo, esperen, que vendrá el Espíritu Santo, yo no entendía qué, pero ellos esperaron, y mientras ellos esperaron y oraron, algo sucede. En 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era la fiesta que se celebraba en Israel, era la fecha, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea que los que estaban de afuera podían ver, oír el estruendo, sentir el efecto del viento, porque era un viento tremendo. Bueno, yo acá se los puedo contar, la bandera que hay aquí en la plazoleta estos días de mucho viento, porque mucho viento, la partió, porque vemos el efecto del viento. Pero este viento de Dios, ese viento recio, vino para traer vida, para traer un cambio y una renovación, y las lenguas de fuego. Y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y nosotros recordamos que hay lenguas angelicales. Es verdad que a veces algunos hablan lenguas del cielo, lenguas angelicales, que no está la traducción, a menos que sea una palabra profética y es una interpretación, pero en ese momento ellos estaban hablando algo que no conocían, o sea, aprendieron idiomas en un rato. En realidad no lo aprendieron, les cayó, los que lo oían fueron bendecidos, porque todos estaban en la fiesta, no solamente los del mismo Jerusalén, sino los que habían venido, todos los que estaban fuera por la dispersión y por diferentes situaciones, estaban fuera en otros países, aún gente que eran, digamos así, que les gustaba, que no eran judíos, pero que participaban y creían en el Dios de Israel, también estaban allí, y dices que los oían hablar las maravillas de Dios, sus propias lenguas. Y nosotros sabemos que en el día de hoy, en el siglo XXI, todavía las lenguas y el fuego siguen descendiendo, porque Dios tiene cosas para hacer. Él es el dador de los dones. Da dones a los hombres. El Señor dio al Espíritu Santo para que Él también venga sobre nosotros y nos llene de dones. Y acá podríamos hablar de muchos. Yo voy a tocar 2 o 3 simplemente para como tengamos una idea. Habla de la profecía. En Lucas 1:67, Zacarías, el padre de Juan, dice, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Fíjense que aún sin descender, esto era parte como del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que estaba allí. Él fue lleno, como su esposa y como muchos otros, fueron llenos del Espíritu Santo. Y él comenzó a profetizar porque querían ponerle un nombre. Dijo, no, pero él había estado mudo a causa de la incredulidad. Pero de pronto su boca se abre, lleno del Espíritu Santo, y lanza una profecía. Quizás no fue profeta, porque a lo mejor no lo fue antes, era un sacerdote, pero en un momento determinado, Dios, cuando tiene algo para decir, abrirá la boca de sus hijos y darán una palabra de parte de Dios, ¿no? Dios trae a través de los dones la revelación. Un hombre también en esos días, pensando en Lucas, ¿no? Allí Lucas 2:25, un hombre como Simeón, yo no lo voy a leer todo, era un hombre justo y piadoso, esperaba la salvación de Israel, y Dios le había hablado que no se iba a ir, que no iba a morir hasta no ver al Mesías. Qué tremendo, y sabemos cómo él fue movido. Ahí hay una revelación, Dios le revela a este hombre y lo lleva al templo, igual que se había ido a esta mujer que oraba, que fue allí, una mujer anciana, estaban allí, ella también fue movida por el Espíritu, justamente para ver a Jesús. Gente muy anciana que había estado esperando la redención de Israel, y por eso cuando él lo toma el niño, aún da una palabra sobre el niño, da una palabra a la madre profética, una espada traspasará tu corazón, y la revelación, ellos fueron movidos por la revelación para ir a ver, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, ¿no? Cómo Dios sigue abriendo los cielos para la revelación, no solamente para saber ni cuándo terminará la pandemia, ni quién será quien gobernará, o los gobiernos mundiales, eso se lo dejo a aquellos a quienes se los revela, pero para nosotros, la gente del pueblo, la gente de a pie, como dirían en España, lo que Dios quiere es que tengamos la revelación, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para entender los días que vivimos, no para saberlos proféticamente, para saber cómo conducirnos, porque la revelación le dijo a él dónde ir y cuándo ir.
en qué momento ir. Entonces, que así sea con cada uno de nosotros. Esos dones todavía se siguen moviendo. Dios sigue, como dice Pablo, abriendo los ojos de nuestro entendimiento espiritual para poder llegar a comprender lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer, ¿no? Y con el poder de Dios. Dice también otra de las cosas que el Espíritu Santo nos capacita para el servicio. Isaías 61, una palabra profética que después Jesús va a usar y que hoy la podemos, aunque se aplicaba directamente primero a él, pero nosotros lo podemos tomar también y tomar esa parte para nosotros. Dice el Espíritu del 61.1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y ahora comienza a hablar porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos presos, y a los presos apertura de la cárcel, la obra maravillosa y poderosa del Evangelio, el Evangelio del Reino, que trae libertad, que trae sanidad, que trae restauración, que trae salvación, que trae libertad en todos los sentidos, ¿no? A los que estaban oprimidos por el infierno. La Biblia dice que Jesús vino para hacer bien, eso ahora lo vamos a leer, pero aun cuando en Juan dice que el Señor vino para deshacer las obras del diablo y darnos victoria, ¿no? Dice, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios y a consolar a los enlutados. Bueno, usted puede leer todo eso, ¿cómo? Y dice, y ustedes terminarán siendo llamados árboles de justicia, plantíos del Señor. Entonces, esa es la capacitación. El Espíritu Santo viene para prepararnos, como vino para, y lo preparó a Jesús, que aún siendo Dios, él sujetó su divinidad y fue un hombre lleno del Espíritu Santo, y él pudo hacer lo que hizo y decirnos: ustedes, dicen Juan, pueden hacer lo mismo que yo hice, no porque lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre santo, íntegro, lleno del Espíritu Santo, con la capacitación y la llenura del Espíritu Santo, que hoy está en ti y está en mí. El Espíritu Santo sigue capacitando nuestras vidas. Dice la unción para el servicio. Como el Señor le habla a Nicodemo. Yo quiero tomar eso de la unción para el servicio y pensando en el viento que hablábamos al principio, ¿no? Que dice en el libro de los Hechos. Cuando Nicodemo va, él no entiende lo que Jesús le está diciendo, a un nacer de nuevo, y Jesús se lo quiere explicar. Y acá algo muy interesante en el verso Juan 3:8 dice, para que él entienda lo que es, porque dijo, si te explico las cosas celestiales, te estoy explicando de la tierra y no entiendes. Si tú eres un maestro de Israel y no sabes esto, le dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. A mí me gusta esto porque parece, hace muchos años se escuchó una predicación sobre los hijos del viento, porque somos llenos de la presencia de Dios, el viento de Dios, no el viento patagónico que me puede llevar no sé a dónde, sino el viento del Espíritu, la guía del Espíritu, el poder del Espíritu nos mueve. Dice, no sabes, simplemente oyes el sonido y a veces ves el mover, pero no sabes esa profunda onda, porque es la capacitación y la unción del Espíritu Santo. Hay una parte donde dice, es como el viento que lo oye soplar, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, ni tampoco sabemos cómo actúa el Espíritu en quienes nacen en la nueva vida que de él procede. Eso es interesante, porque uno no ve la obra profunda del Espíritu en mi vida, ni yo lo veo en toda la tuya, pero sabe dónde se ve, porque es algo interno que el Espíritu Santo hace, pero se va a manifestar en los testimonios, en vidas transformadas por el poder de Dios, vidas llenas de la unción de Dios para servir al Señor con excelencia, con autoridad. Es tan tremendo todo lo que podríamos decir sobre esto, ¿no? Como el viento sopla, como viene, es la unción que viene sobre nosotros, que nos capacita, ese Espíritu Santo que ha venido a ungir, llenar nuestras vidas para después enviarnos. Hay un salmo que dice, también hecho que después Hebreos lo va a retomar, el Salmo 104, que dice, los vientos son tus mensajeros. Y en parte, bueno, uno lo puede ver en la naturaleza, que pueden ser los mensajeros de Dios en el sentido de bendecir la tierra, llevar el polen, llevarse las cosas que molestan. También puede ser muy complicado, pero normalmente el viento tiene sus grandes beneficios, ¿no? Pero dice que Dios toma por mensajero a los vientos. El viento del Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y nosotros nos hemos convertido en los mensajeros de Dios, llenos del viento y a las llamas de fuego por ministros. El viento y el fuego de Dios, la obra del Espíritu Santo que se lleva todo lo que nos sirve el viento, y el fuego de Dios sella en nuestro interior y nos santifica, nos purifica, nos unge y nos lanza para servir a Dios. No, es algo tan tremendo como el Señor, porque después aún Hebreos lo va a tomar en el capítulo 1:7, y podríamos decir mucho más del Espíritu Santo, porque
hay mucho, hay libros, y yo no voy a escribir un libro ni hacer mucho más, pero sí sabemos que aún el Señor dijo que Él iba a ser nuestro consolador, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro abogado, aquel que iba a convencer de justicia, de juicio y de pecado al mundo, aquel que iba a venir a ser el que habitaría ya no solamente con nosotros, ni sobre nosotros, sino en nosotros. Por eso el engaño del diablo fue desde el principio de querer hacernos como dioses. Nosotros no somos dioses, pero la naturaleza divina está en tu vida y en la mía. Él es Dios, pero ha depositado su naturaleza, la tercera persona de la Trinidad, no el viento ni el fuego. Todo lo que estoy hablando son manifestaciones para que lo entendamos, pero la tercera persona del Espíritu Santo, Dios en ti, Dios en mí, llenándonos de fuego, moviéndonos por el impulso de su Espíritu para hacer su voluntad y para llevar su gloria a todo lugar. Y qué mejor que hablar de Jesús, ¿no? Es el mejor ejemplo de una vida llena del Espíritu Santo. Él era Dios, pero Pablo dice que él sujetó el ser igual a Dios, dice en Filipenses, como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros. Y aún también Hebreos va a decir, no solamente fue semejante a nosotros, sino obediente hasta la muerte de cruz. Y dice, por lo que padeció, dice Hebreos, padeció por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Cuando él era obediente, pero se hizo tan semejante a nosotros para poder decirnos después, miren, en la forma en que yo viví, en la forma en que yo actué, ustedes lo pueden hacer. Porque yo me moví, no en mis fuerzas humanas, ni en las fuerzas divinas, porque las sujeté, sino en mi vida humana, pero llena del Espíritu Santo. La preparación está en el bautismo. Cuando él va, como veíamos hoy, cuando él va y se bautiza, aparece la presencia del Padre hablando, o sea, ahí encontramos a los tres, el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y al Hijo bautizándose. Allí lo encontramos y vemos cómo en ese momento va a dar el inicio al ministerio, pero antes de iniciar su ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Dice Lucas, o sea, es la preparación para lo que va a venir. Y dice Lucas 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. Bueno, usted sabe toda la batalla que hubo ahí, esa batalla que él, como un hombre, el segundo Adán, espíritu vivificante, que nos representó a nosotros que en el huerto del Edén con Adán caímos. Acá él representa al hombre lleno del Espíritu Santo, que depende no de lo que sus ojos ven como hicieron ellos, ni de lo que querían tocar ni conocer, sino dependiendo del Espíritu Santo y de la palabra. Él venció y dijo, escrito está, venció las tres tentaciones que el primer hombre cae, él las vence. Y la vence como un hombre, lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, la forma que yo pude vencer las tentaciones, las luchas, ustedes lo pueden hacer, porque el Espíritu Santo está en sus vidas y los va a capacitar, los va a preparar, no solamente para servir, sino para vivir. El servicio es consecuencia, vendrá como parte de esa preparación. Entonces él fue movido por el desierto y fue llevado por el desierto a la preparación. Pero fíjate que después, cuando todo eso termina, que está relatado ahí en Lucas, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Fue llevado por el poder del Espíritu a la capacitación y la preparación en el desierto para vencer allí y salir con el poder de Dios, y comienza llevado por el Espíritu y va a Galilea. Y usted sabe que allí, cuando él se encuentra, va a la sinagoga y lee Isaías 61, tremendo, el Espíritu del Señor. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era más joven en el Evangelio, siempre dije que era uno de los pasajes y de los momentos en los que a mí me hubiera gustado estar, porque me parecía maravilloso el hecho de decir, hoy ante sus ojos se ha cumplido esta escritura. Claro, pero viendo cómo actuaron ellos y conociéndome a mí misma, que soy como ellos, yo un día dije, Señor, a mí me gustaría haber estado así, porque yo pensando desde ahora, desde este tiempo, a mí me hubiera parecido maravilloso, pero claro, no sé si no hubiera hecho lo mismo que ellos. Dije, bueno, mejor vamos a quedarnos donde estamos y aprender lo que tengo que hacer ahora. No sé si me explico, pero fue un pasaje tremendo hoy, delante de sus ojos, y usted sabe cómo terminó. Algunos se maravillaban por lo que hablaba y otros lo querían matar, porque realmente los confrontó. Entonces vemos cómo él vivió haciendo bienes. Dice Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a hablar con Cornelio,
en ese mensaje, le dice, verso 38, le dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Fue ungido, capacitado, preparado por el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, o haciendo bienes, dice otra versión, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El mejor ejemplo para nosotros, para nuestras vidas y para este tiempo es Jesús, porque él mostró lo que era vivir dependiendo del Espíritu Santo, mostró su santidad, su carácter, su equilibrio. Algunos dicen, sí, Jesús se enojó, sí, pero Jesús se enojó no con los hombres y atacó a los hombres en sí, sino por el celo de la casa de Dios. El enojo y la ira del Señor tiene que ver con la santidad y con nuestro pecado. Nuestros enojos no tienen que ver con nuestra santidad, sino con nuestras historias. No sé si me explico porque no tengo tiempo, pero buen entendedor sobre las palabras. Cuando yo me enojo no es un enojo santo. Pero bueno, lo importante es que Él nos mostró que se podía vivir diferente. Podemos tomar otros ejemplos, ¿no? Como Pablo, cómo él se convierte siendo perseguidor de la iglesia y de pronto él se encuentra con Jesús y aún él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue llevado casi, bueno, estaba ciego, no porque quedó ciego para siempre, pero algo le cayó a los ojos para que no viera. Dios tenía que tratar con él, tenía que hablar con un hombre que la única forma era presentársele de esa manera, como se presentó con cada uno de nosotros, quizás no de la misma forma, pero todos tuvimos un encuentro transformador. El Señor tuvo que llegar a la profundidad de nuestras propias situaciones, nuestro propio carácter, para mostrarnos su revelación. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo bautizó. Él no solamente se bautiza en aguas, que va Ananías a hablar con él que no quería, y el Espíritu le tiene que hablar a Ananías, ve la revelación, la relación, para poder ser movido por el Espíritu, porque el Espíritu le habla y él mucho no quiere, porque siempre persigue, pensaba que me iba a matar, y el Señor lo llevó, entonces lo bautiza y le impone las manos, no solamente se le caen en las escamas, sino que es lleno del Espíritu Santo. Y nosotros vemos a Pablo cómo se movió, por ejemplo, en 1 Corintios 2.1, cuando dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros a predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, era un hombre que estaba preparado, tenía, por eso se para después frente a los atenienses, él estaba preparado, pero él tomó, como él dice en una de sus cartas, tomó todo lo que él era, dicen Filipenses, y lo tengo por basura. Lo dejé allá atrás, no lo esgrimo, lo dejo ahí atrás para realmente ser hallado por Cristo, porque entonces después cuando el Espíritu Santo lo usa, va a tomar lo que sabe, pero no en lo natural y la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Por eso dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, él sabía que el Espíritu Santo estaba en él. Después podía tomar sus conocimientos como con cada uno de ustedes. Por eso uno se prepara, uno tiene carreras, tiene profesiones, o aún en la palabra, uno se prepara, uno estudia, pero uno no se basa desde lo natural, sino que pone en las manos de Dios lo que tengo. Yo siempre digo que la gente que tiene la posibilidad de una carrera, diferente cual sea, que tiene conocimiento, tiene herramientas, lleno del Espíritu Santo, eso ya se hace una bomba, porque eso tomado por el Espíritu va a ser una explosión cuando hablemos, cuando sirvamos, aún desde la profesión, desde el oficio, donde fuere, siempre va a ser una bendición, porque no está basado en lo humano, sino lleno del Espíritu Santo. Así que a los profesionales, a los que tienen carreras, a los que están estudiando, a los que tienen algún tipo de oficio, háganlo lleno del Espíritu Santo, porque serán herramientas tremendas en las manos de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo hizo con Pablo, pero él dijo, bueno, lo que yo sé, yo lo tengo por basura, pero cada vez que se paraba y hablaba como con los atenienses, Dios toma lo que él tenía y lo lanza. Claro, hasta que empezó a hablar de la resurrección de los muertos y ahí ya no quisieron seguir. Pero usted me entiende lo que yo quiero decirle, ¿no? Cómo él lo hizo. Juan el Bautista, ¿no? Cómo Juan el Bautista también aún en un tiempo diferente, porque él tiene una relación con el Espíritu Santo, no tanto como Pablo, pero porque es otro tiempo y otra historia, porque el Espíritu ahora ya estaba dentro nuestro, pero él tiene una relación tremenda porque fue prometido. Fue un profeta prometido, él sería el Elías que vendría, eso está en Malaquías 4, 5 y 6, sería el precursor, el que abría camino al Señor. Pero sobre todo Jesús va a decir de él algo muy interesante en Juan 1:23. Una voz, Jesús va a decir que él es una voz. No, perdón, Juan
dice, después Jesús en 9:23 dice otra cosa, perdón, pero Juan cuando le piden a él que se defina, él dice, yo soy una voz. Qué tremendo hombre. Por eso pues puede decir, en medio de la, podríamos decir entre comillas, el éxito de su ministerio, él puede decir, es necesario que él crezca. Dice, pero el otro está bautizando, está haciendo cosas, Jesús, el que tú dijiste, él lo está haciendo ahora, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Eso muestra un hombre rendido al poder de Dios y lleno del Espíritu Santo para poder decir, yo no soy nada más que una voz. Y miren, a Juan le cortaron la cabeza, pero la voz de Juan todavía sigue hablando. Todavía la palabra sigue hablando. Jesús mismo va a decir en Juan 5:35 que Juan dice que era una antorcha que ardía. Él dice que es una voz. Jesús dice es una antorcha. Era una antorcha que ardía y alumbraba, no se consumía. No era la luz, porque le dijeron, no, yo no soy la luz, dijo él, porque Jesús es la luz. Pero Jesús dijo el de que era una antorcha, un hombre lleno del Espíritu Santo, que ardía por la pasión, por el servicio a Dios y porque él terminó una etapa tan tremenda como es cerrar el Nuevo Testamento. Todo esto que nosotros podemos decir, esa llenura que el Espíritu Santo quiere hacer, que podríamos hablar mucho más, hay algo que en Joel lo cierra cuando él está diciendo que ahora vamos a ver algo, que toda esta llenura que tú y yo tenemos, que Jesús la tuvo y que nos la dio a nosotros a través del Espíritu Santo, es con un fin: proclamar el mensaje del Evangelio como nunca en estos tiempos. Si antes era necesario, hoy es más necesario. Joel 2:32 viene diciendo algo que después lo vamos a leer en un momento, y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el resultado final de toda la llenura, por eso la necesitamos, porque nuestras vidas lo necesitan para vivir en victoria, en libertad y en poder, pero también para ser mensajeros de un mensaje que como nunca hoy el mundo está necesitando, para que le conozcan y se arrepientan, ¿no? Concluyendo y aplicándolo un poco, pensando en Joel, que ahora la vamos a ver, esa lluvia temprana y tardía, esa lluvia que está dicha en el libro de Joel, parte se cumple en Pentecostés, parte se empezó a cumplir a través de los últimos años, aún en el siglo pasado, con el derramamiento del Espíritu Santo en diferentes tiempos de la historia de la Iglesia, aún en nuestros tiempos, porque nosotros hemos sido participantes activos de derramamientos del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro país, aún en el mundo entero, y estamos esperando lo que dice Joel 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos, ancianos, dice otra versión, y esta versión dice viejos. En España esto no sería porque no les gusta esa palabra para nosotros, en realidad es una palabra muy cariñosa. Yo siempre digo que uno le dice a sus padres viejito, viejita, con cariño, siempre con ese respeto, pero con ese cariño, esa cercanía, ¿no? Bueno, a mí que me digan vieja, mientras no sea por la edad, que me diga que voy a soñar sueños, se lo voy a aceptar. Si es por la edad ya, vamos a hablar un poco serio. Pero bueno, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es tremendo, es el derramamiento del Espíritu Santo que está prometido, que lo hemos visto a través de años, pero que está prometido para estos postreros días. Yo no sé cuándo viene el Señor, y siempre digo gracias a Dios porque no me compete esa historia y sería muy grave. Pero el tema es así, en estos tiempos, en estos días como nunca, el derramamiento del Espíritu Santo, aquel que iba a venir como nunca para capacitarnos con mayor fuerza. Dice que nuestros hijos, tus hijos, y aunque no tengas hijos, los hijos de los que tú estás enseñando, la gente a la que tú afectas, se convierten en nuestros hijos. Dios nos ha hecho madres y padres de un mundo y de una generación que está entre nosotros, y aún de aquellos que están afuera y que no le conocen. Nosotros necesitamos entender esto. Nuestros hijos, dice que profetizarán como nunca. Y la parte profética, yo la digo no solamente como la parte profética, porque hay el ministerio profético y hay profetas, pero profetizarán significa que en el día en que vivimos Dios nos tiene que dar palabra. Mire, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Predicar la palabra, lanzar la palabra, proclamar la palabra, y en medio de todo eso la palabra profética que pueda llegar para que la gente pueda ser sacudida. Porque Pablo dice que es importante esos dones y esas funciones dentro del cuerpo para que la gente que no le conoce escuche lo que nunca oyó, hablen y les expongan sus necesidades, no para condenarlos, sino para conocer al Señor. No dice, vuestros ancianos o vuestros mayores soñarán sueños. Mire, el sueño
Es bueno porque Dios nos da sueños. Dios ha dado sueños, seguirá dando sueños. Pero también tiene que ver, yo lo hablo por mi propia experiencia desde esta edad, cuando uno llega a cierta edad en la vida, la edad cronológica, necesita tener sueños. ¿Qué significa tener sueños? Tener planes, tener proyectos todavía. No proyectos a largo alcance de 40 años, porque lo puede tener el niño o el joven. Yo ya 40 años no tengo, porque es verdad, ya no los tengo. Entonces, pero los sueños de Dios, los proyectos y los planes de Dios muestran que hay todavía posibilidad de hacer cosas. Yo no me limito, a mí me da fuerza. Los proyectos me dan fuerza, me dan ese deseo de seguir caminando, de seguir corriendo. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener sueños. Porque si no tenemos sueños, aún los jóvenes, si no hay sueños, si no hay proyectos, si no hay visión, si no hay una revelación de Dios, si no hay algo que me dé fuerza, yo me estancaré, me secaré y me moriré. Los jóvenes verán visiones, ya sea desde las visiones de Dios o a tener la visión, alcanzar al mundo, tocar. Mire, habría tanto para decir, pero yo creo que usted sabe porque conoce al Señor. Pero yo creo que son días en los que Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales, que vengan los sueños de Dios, que vengan las visiones, que venga la palabra profética, que venga el Espíritu Santo como nunca. Y fíjese que acá no hay límite, no hay límite de edad, porque habla desde los jóvenes, podríamos hablar de los niños, porque recuerden cuando para los jóvenes aún en Israel ya a los 12 años ya comenzaban a ser jóvenes, o sea, desde los niños necesitan el bautismo del Espíritu Santo, necesitan nuestros ancianos en los días como estos en que se están aislados, están a veces solos, esa llenura del Espíritu para tener la visión, el poder de Dios para saber que somos útiles, todos somos útiles, aún los siervos, no solamente el que está arriba, sino todos tenemos una parte activa en el cuerpo de Cristo y en los días de estos como nunca, porque vendría como nunca. Y el Espíritu Santo, estos son nuestros días, estos son nuestros días. Y quiero ir terminando con esto. 1 Corintios, Pablo dice, antes 9, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído, escuchado, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Como nunca, este es el tiempo del derramamiento, como nunca, de lo que no hemos visto, como nunca. Yo no sé cómo lo Dios va a hacer, porque lo que nosotros conocíamos hasta el 2019 era multitudes aquí y allá, yo no lo sé, pero aún a través de estos medios, Dios va a hacer algo maravilloso y tocar al mundo entero, llegar al corazón de los hombres y hacer milagros. El Espíritu Santo sigue siendo bautizador en fuego y en lenguas. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, búscalo. El Espíritu Santo no necesita... si nos pone en manos, gloria a Dios, pero ahora está muy complicado el asunto, pero en tu casa, solo, aún los niños que reciban el bautismo del Espíritu Espíritu Santo como nunca, porque el mundo que les toca vivir con todo lo que se mueve en la enseñanza, necesitan al Espíritu que les dé la capacitación espiritual para vencer todo lo que se les ponga delante, a los jóvenes, a los ancianos, todos lo necesitamos. El que sigue llamando y nos hace apartar para el servicio. Él todavía llama y Él aparta. El que Él fortalece, el que capacita, el que envía, el que derrama los dones para servir. Tenemos dones, habrá que renovar los dones que están en nuestro interior, quizás dormidos, pero Dios todavía sigue siendo creativo y pueden venir dones nuevos que nosotros no hemos visto, que no conocemos, porque lo que no hemos visto, lo que no hemos oído, eso es lo que Dios todavía tiene para nosotros. Y Él dice que realmente sopla, el viento sopla. Mire, el viento tiene que soplar aún sobre un pábilo que humea. A veces estamos humeando porque todas las situaciones se nos están complicando y a veces estamos medio humeando nada más, pero viene el viento de Dios, el soplo del Espíritu Santo y hace que el fuego se encienda otra vez. Aunque la caña cascada por las diferentes situaciones de la vida parece que ya nos estamos quebrando, el Señor la levanta y la pone en pie porque el Espíritu Santo vino para hacer eso, vino para capacitarnos, vino para tomar estos vasos tan débiles, tan frágiles, tan limitados y llenarlos de la excelencia del poder de Dios. Hermana, hermano, niño, joven, todo el que me escuche, es tiempo del derramamiento del Espíritu Santo como nunca, lo necesitamos como nunca, el mundo lo necesita, porque necesita ver la manifestación, como dijo Pablo en Romanos, de los hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esa manifestación? Hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, iguales a Jesús, caminando por esta tierra, marcando territorio, quitando territorio al enemigo y llenos del Espíritu Santo para poder caminar con libertad, aún pisar sobre escorpiones y caminar en situaciones difíciles, en lugares difíciles, sabiendo que Él no solamente está sobre nosotros, no solamente está con nosotros, sino está dentro de nosotros.
Dios en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, como nunca necesitamos ser movidos por el viento del Espíritu, llenos del fuego del Espíritu, para poder, Señor, caminar, transitar y, Señor, mostrar tu gloria en un mundo oscuro, porque el Espíritu Santo nos ha hecho sal y nos ha hecho luz, nos hace esos pequeños Cristos caminando por la tierra, llevando sanidad, liberación, transformación, vida de Dios, proclamación de las buenas nuevas, el reino que se instala en la tierra, el reino de los cielos que baja y toca a las personas, bautiza como nunca, bautiza a los niños en sus casas, allí donde los hermanos y hermanas están y escuchan la palabra, bautiza con el Espíritu Santo, llénalos del Espíritu Santo, renueva los dones, derrama dones nuevos. Llénanos de tu presencia para tener sueño, para tener visión, para tener palabra que llegue al corazón y que sane, que transforme, que lleve consuelo a los enlutados, que saque a los presos de la cárcel, que libere a los oprimidos. Señor, te damos gracias porque tú todavía sigues usando vasos frágiles para manifestar tu gloria, y el Espíritu Santo lo hará una vez más con nosotros. Como te dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer y úsanos a nosotros. En tu nombre, Jesús. El Señor les bendiga mucho, hermanas y hermanos, y el Señor nos use con poder como nunca. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de